Muchas gracias, doctor Rafael Martínez, por la presentación. Muy buenas noches con todos quienes nos acompañan en esta noche para conversar sobre todavía este tema relevante a nivel mundial que concierne a la pandemia por el COVID-19. En esta oportunidad me complace poder compartir con todos ustedes las recomendaciones para el tratamiento de la infección por SARS-CoV-2, COVID-19 a la actualidad. Estos solamente son mis conflictos de declaración de conflictos de interés. Y quiero mencionarles que quiero tocar dos partes en esta presente sesión. La primera, de la cual quiero comentar con todos ustedes, y quiero que me permitan unos minutos solamente para hablar sobre los fundamentos y limitaciones del tratamiento COVID-19. Y en una segunda parte hablaremos sobre la medicina basada en la evidencia del tratamiento COVID-19 a la actualidad. Entonces, iniciando esta parte de los fundamentos y limitaciones, tengamos sinceros, esta es una nueva enfermedad que afecta a todo el mundo. Entonces es algo nuevo, es una pandemia por el SARS-CoV-2 COVID-19. ¿Y qué conocemos sobre el SARS-CoV-2? Entonces la verdad es de que antes de 2019 los únicos precedentes de importancia para el ser humano con una implicancia potencial para pandemia que afortunadamente no llegó a desarrollarse como tal, fueron la del SARS, el SARS-CoV-1 ahora, en el 2002, y el MERS, en el 2012. Estos son nuestros precedentes no pandémicos, pero realmente de importancia a considerar y que nos han servido, como veremos más adelante, como base para poder plantear algunas estrategias terapéuticas, como es Remdesivir. Como veremos más adelante, comentaremos que ya desde MERS se venía ya enfocando esta terapia con el Remdesivir. Entonces, tengamos en cuenta de que no es algo muy común hablar del SARS-CoV. Entonces, tengamos presente que la dinámica epidemiológica que existe entre los virus respiratorios potencialmente pandémicos se encuentran en la naturaleza y potencialmente pueden llegar a los seres humanos, como ocurre con el virus influenza y con los virus coronavirus. Entonces, sobre influenza a nivel pandémico sí tenemos algo de experiencia, porque ya existen varias pandemias que nos han llevado de alguna manera a presionar, a buscar alternativas terapéuticas que nos puedan dar una solución. Sin embargo, a pesar de ello, todavía hay limitaciones. En influenza tenemos oseltamivir, pero también hay resistencia. Ya vienen a detallar otros problemas que seguramente pueden emerger, pero tenemos que estar preparados. Entonces, nuestra experiencia en relación a pandemias con coronavirus es muy poca y nos extrapolamos prácticamente de la evidencia que existe sobre influenza. Entonces, la carrera por encontrar un tratamiento efectivo ante una pandemia definitivamente es algo nuevo, entonces es algo que empieza de cero. Tenemos sobre el coronavirus poca experiencia previa de patógenos relevantes como son el MERS y el SARS-CoV-1. Sin embargo, la morbilidad y mortalidad de esta pandemia nos obliga a correr contra el tiempo para buscar alternativas de tratamientos efectivos, porque no es lo mismo los coronavirus comunes que circulan en la comunidad causando el resfriado común y no tienen mayores implicancias sobre el ser humano. Es por eso que quizá le restamos importancia, pero ya aparecen otros coronavirus de mayor potencial como el SARS-CoV-1, el MERS, y actualmente nos encontramos ya contra un SARS-CoV-2 con un potencial realmente pandémico y con una implicancia sobre la mortalidad importante. Entonces, el otro punto a considerar es que el tiempo que demora ello para que se desarrolle un nuevo medicamento, o en este caso, pongo solamente como ejemplo, el desarrollo de una vacuna realmente toma tiempo. Como se puede ver, puede tomar varios años en diferentes patologías el desarrollo de una vacuna o de un tratamiento. Entonces, no es un proceso muy rápido que podemos esperanzador desde ese punto de vista. La tecnología y la medicina han avanzado bastante y eso nos permite de alguna manera acortar estas brechas. Lógicamente hay otras barreras que de alguna manera limitan el desarrollo de estos desarrollo de nuevas vacunas o nuevos medicamentos. Entonces, esto solamente está tratando de comparar el desarrollo de nuevos antibióticos. De alguna manera se viene reducido a pasar el tiempo, pero como menciono, hay muchos factores que tienen que ver para que ello ocurra. Entonces, buscar un tratamiento no solamente pronto, sino también que sea preciso, es relevante para poder combatir esta pandemia del COVID-19. Hay una jerarquía de la medicina basada en la evidencia que es relevante. Es innegable que cuando empieza la pandemia estamos prácticamente en cero, con algunos precedentes in vitro, en animales y de algunas patologías similares que de alguna manera, conociendo el ciclo del virus, conociendo su estado patogénico en sí del virus, nos puede permitir aproximarnos o usar algunas medicinas y acortar ciertos periodos. Sin embargo, sabemos que desarrollar ensayos clínicos aleatorizados, que definitivamente termina siendo
el punto de investigación más importante a desarrollar toma cierto tiempo. Entonces, eso al inicio de tratamientos definitivamente vamos a empezar probablemente con opinión de expertos, con estudios in vitro, estudios en animales, es parte de, porque estamos buscando de alguna manera algo desesperada ante la mortalidad y la morbilidad que viene dando una pandemia que nos obliga a basarnos primariamente en estudios básicos y posteriormente en el camino ya ir mostrando evidencia que nos direccione a un tratamiento más adecuado. Entonces, por otro lado, los coronavirus no son iguales como les mencionaba. Entonces, no podemos decir tampoco que el SARS-CoV-1 o el MERS va a ser muy similar. Si bien son coronavirus, se encuentran dentro de un mismo grupo, de una misma familia coronaviride, no son iguales. Entonces, hay ciertas consideraciones que si bien un tratamiento puede ser efectivo para un tipo de coronavirus, quizá no lo sea para este pandémico. Entonces, es un estado de prueba de la búsqueda de este nuevo medicamento que sea preciso y efectivo contra este nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Este slide pues, nos muestra principalmente también algunas diferencias que existen en su genoma y en su estructura fundamental del virus. Y resalto, no son iguales, estamos ante un nuevo virus y eso es lo que lo hace su potencial pandémico y el desconocimiento. De alguna manera, solamente para comentar, en niños se menciona y se hipotetiza por qué los niños no hacen cuadros de COVID-19 severo o de alguna manera más agresivo. Una de las hipótesis es que probablemente tenga una reacción inmune cruzada por la exposición a otros coronavirus que comúnmente circulan anualmente causando el resfrío común. Entonces, pudiese condicionar estas infecciones leves, que generalmente dan en la infancia, un estado protector, pero es una de las tantas hipótesis por las cuales se plantea de que los niños son menos agresivos la enfermedad del COVID-19. Entonces, conocer todo el proceso desde transmisión o adquisición de esta infección viral por el SARS-CoV-2, como toda su estructura y su proceso patogénico en el cuerpo humano, es relevante para poder desarrollar nuevas herramientas terapéuticas. Del mismo modo, la parte inmunológica y la parte infecciosa interactúan y son relevantes para saber o de alguna manera aproximarnos a saber en qué momento yo debo usar tal medicamento. Esta es una gráfica muy conocida en la cual nos muestran de alguna manera clara cómo la enfermedad inicia con una carga del virus muy alta, pero que en el tiempo esta va reduciendo, se va autolimitando. Pero este virus no solamente deja un daño directo, sino que condiciona de que nuestro cuerpo reaccione contra el virus, desencadenando una respuesta inmunológica que puede ser descontrolada, lamentablemente, fundamentalmente a nivel del parénquima pulmonar, causando este cuadro de distrés respiratorio, de ARDS severo, que condiciona la morbilidad severa y la mortalidad por compromiso respiratorio en muchos de los pacientes que aqueja esta patología. Entonces, conocer el estadio clínico de la enfermedad es importante para poder actuar contra el virus y contra su respuesta inmune secundaria, y de esta manera poder controlar la enfermedad y conseguir la supervivencia de nuestros pacientes. Entonces, todos estos procesos patogénicos que vemos son relevantes desde el ingreso del virus para tratar de bloquear e impedir de que desarrolle enfermedad, hasta combatir los procesos secundarios que, como podemos ver, conlleva una respuesta inflamatoria severa. Hay procesos posteriores trombóticos también incluidos que junto con el proceso inflamatorio conllevan a la destrucción total del parénquima pulmonar y conllevando al deterioro respiratorio severo del paciente y con ello la morbilidad y mortalidad de ellos. Entonces, en esta primera parte de que he querido comentar con todos ustedes son los fundamentos y limitaciones del tratamiento COVID-19, detallando principalmente que estamos ante una enfermedad nueva. No tenemos poca experiencia en el desarrollo del conocimiento de este nuevo virus y tenemos que ser sinceros de que toma tiempo conseguir la evidencia apropiada para este nuevo tratamiento. En esta segunda parte, lo que yo quiero comentar con ustedes es qué sabemos sobre las guías y el tratamiento sobre el COVID-19. Entonces, cuando empieza la pandemia, se plantean diversos tipos de medicamentos y, lógicamente, si estamos expuestos frente a un agente viral, es preciso buscar un tratamiento antiviral.
Por otro lado, conociendo el estado patogénico del virus, buscamos también combatir la respuesta inflamatoria. Entonces, parte del arsenal terapéutico será también desarrollar medicamentos que modulen el sistema inmune. Todos estos van a pasar por diversas fases, como les mencionaba en un inicio, para poder llegar a tener la evidencia precisa para el tratamiento. Es innegable, y pongo este slide, en el cual rinden homenaje a los animales que son parte del laboratorio y que nos ayudan mucho en el desarrollo de las nuevas alternativas terapéuticas. Ellos también se sacrifican para darnos una alternativa inicial en búsqueda de tratamientos que posteriormente puedan ser aplicados de alguna manera segura en humanos. En SARS-CoV-2, la pandemia COVID-19, nos encontramos ante drogas reutilizadas. Seamos sinceros, como mencionamos, si bien tenemos poca experiencia por el MERS y por el SARS-CoV-1, nos obliga, de acuerdo al conocimiento de la estructura de estos coronavirus, tratar de extrapolar algunas características que pueden ser similares y medicamentos del mismo modo. Es por eso que se han planteado desde un inicio medicamentos antimaláricos como la hidroxicloroquina y medicamentos contra el virus del VIH, como el opinavir, ritonavir, los cuales posteriormente, tras los estudios y el desarrollo de la evidencia, lamentablemente fueron desdeñados y sacados de la evidencia, incluso algunos con aumento de factores de riesgo de eventos adversos, siendo la indicación y la recomendación contraindicar el uso de estos medicamentos a la actualidad. Entonces, para enfocar el tratamiento dirigido, tenemos que ser claros que existen diferentes grados de severidad y el abordaje va a ser diferente. No es lo mismo un paciente ambulatorio que está con fiebre, sintomatología respiratoria de COVID, pero no hay compromiso respiratorio severo que requiera suplementación oxigenatoria, diferente a otros pacientes que requieren ya un soporte oxigenatorio, no de alto flujo, no de ventilación invasiva o ventilación mecánica, como tenemos en el otro caso al pequeño. Entonces, son escenarios diferentes y tenemos que ser claros que para cada escenario hay un tratamiento diferente. No es igual el tratamiento en cada uno de estos escenarios. El compromiso pulmonar que conlleva, lógicamente, en relación a la clínica que tiene el paciente, también lo vamos a ver reflejado en análisis de laboratorio y también en estudio de imágenes. La saturación de oxígeno lo pongo aquí en esta imagen solamente porque marca un punto de partida y de separación entre un grado de severidad y requerimiento fundamentalmente de inmunomoduladores versus una fase inicial en la cual capaz el tratamiento sintomático sea más relevante a lo que tenemos a la actualidad. Entonces, esto es importante. Tenemos que saber en qué fase vamos a tratar a nuestros pacientes, si son el 40% de los pacientes sintomáticos, o es el 14% de enfermedad severa, o ese 5% de pacientes que están realmente críticos. Y esta es el panel de recomendación de los Institutos Nacionales de los Estados Unidos, que es en el cual yo me estoy basando en la presente sesión, junto con unas recomendaciones de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas. Trato de converger información y, como podemos ver en esta tabla, las opciones que al momento están vigentes realmente son pocas. Como podemos ver, en pacientes que tienen enfermedad leve a moderada, que no están hospitalizados, la recomendación fundamental es en contra incluso al uso de corticoides, que termina siendo una alternativa. Entonces, seamos sinceros que hay contraindicación en fases iniciales de dexametasona y corticoides. Por otro lado, la data es insuficiente, pero comentaremos también un poco durante la presente sesión, ya entre a tallar un personaje antiviral, quizá al momento el único antiviral recomendado contra este SARS-CoV-2, que es el Remdesivir, y que comentaremos también más adelante detalles sobre este panel, pero solamente para mencionarles que solamente son pocos los medicamentos realmente aprobados a favor contra el SARS-CoV-2. Resulta preocupante, sinceramente, pero es lo que se tiene. Entonces, dentro de las drogas antivirales aprobadas o que se encuentran bajo evaluación, tenemos el Remdesivir, pongo más dexametasona en algunos casos, como veremos, la cloroquina y la hidroxicloroquina con o sin acitromicina, el opinavir, ritonavir y otros inhibidores de proteasa y la ivermectina. Como podemos ver, el único medicamento que tiene recomendación a favor, tanto por la guía del NIH como la del ITSA, termina siendo el Remdesivir.
con una evidencia B2A para el uso de Remdesivir, y en casos de que requiramos Remdesivir más dexametasona, una evidencia B3. El ITSA, del mismo modo, da una recomendación condicional para el uso de Remdesivir con una certeza moderada para pacientes hospitalizados. Enfatiza solamente para pacientes hospitalizados. Y del mismo modo, da una certeza baja de la evidencia científica del uso de 5 días puede ser mejor que dar 10 días de Remdesivir. En contra, definitivamente, el NIH no tiene ninguna recomendación en contra sobre el Remdesivir, pero sí lo pone el ITSA, que pone una recomendación condicional o una certeza muy baja en pacientes no hospitalizados o que no requieran soporte oxigenatorio. ¿Ok? Entonces, es categórico en decir que Remdesivir está recomendado a pacientes hospitalizados y con ello que requieran soporte oxigenatorio. La recomendación incluso va en contra en usarlo por parte del ITSA en pacientes que no tienen requerimiento de oxígeno o su saturación de oxígeno está de una manera apropiada, estén o no hospitalizados. Diferente de hidroxicloroquina y cloroquina con o sin acitromicina, lopinavir, ritonavir e ivermectina, donde la recomendación a favor es nula para estos antivirales o estos medicamentos con acción también antiviral, y la recomendación incluso va en contra tanto para hidroxicloroquina y cloroquina, lopinavir, ritonavir, con evidencias A1 para pacientes hospitalizados y A2A para pacientes no hospitalizados. El ITSA da una recomendación fuerte y una certeza de evidencia moderada para su uso. En relación a ivermectina, solamente mencionar que no hay recomendación a favor, no hay recomendación en contra. Recomiendan que sí se debería hacer en contexto de ensayos clínicos para poder emplear su uso. La data es insuficiente. Entonces, la recomendación incluso para el ITSA es una recomendación condicional en contra de su uso con una certeza muy baja, tanto de manera ambulatoria como de manera hospitalaria. Entonces, hablemos un poco de Remdesivir. Este es el estudio ACTT1, en el cual es un estudio, un ensayo clínico aleatorizado, controlado doble ciego, en pacientes hospitalizados, en los cuales podemos ver claramente que el endpoint primario de este estudio es ver el tiempo de recuperación clínica. Entonces, en esta gráfica, en esta imagen, podemos ver que aquellos pacientes que están recibiendo oxígeno se beneficiaron categóricamente del uso de Remdesivir para reducir el tiempo de recuperación. Del mismo modo, el beneficio en la supervivencia de este subgrupo también se vio beneficiado. No se observa beneficio en aquellos pacientes con oxígeno alto flujo, ventilación mecánica, no invasiva, ventilación mecánica o ECMO. Así que tengamos en cuenta esto. Si bien la evidencia dio a favor de Remdesivir en pacientes que reciben oxígeno, no se encontró la evidencia en pacientes que tienen ya un requerimiento de oxígeno mayor al oxígeno suplementario convencional. En este mismo estudio encontramos que el tiempo de recuperación en estos pacientes que tienen requerimiento de oxígeno, hay una diferencia entre placebo y Remdesivir. Prácticamente con Remdesivir el tiempo de recuperación fue a los 11 días, mientras que en los pacientes placebo fue un periodo de 15 días y sí hubo una diferencia significativa en este grupo. Entonces, acorta de alguna manera, reduce el tiempo de recuperación de los pacientes que usaron de Remdesivir. Solamente para comentar sobre hidroxicloroquina y cloroquina, la mortalidad, lamentablemente, según este metaanálisis que se hizo, publicado recientemente en una comunicación del Nature, encontramos que principalmente la mortalidad es mayor en el grupo de hidroxicloroquina. Y en este estudio publicado en JAMA, también recientemente sobre el efecto de ivermectina en la resolución de síntomas, si bien podemos ver que la mediana de tiempo varía en 2 días entre usar ivermectina y placebo, no hubo mayor diferencia significativa en el estudio que buscaron encontrar de alguna manera reducción de los síntomas en pacientes adultos con cuadro leve de COVID. El otro grupo de tratamiento que quiero enfocar es el uso de los inmunomoduladores para COVID-19. Y acá entra a tallar quizá un medicamento antiguo, pero quizá el fundamental o con más evidencia de su utilidad sobre mortalidad, que termina siendo la dexametasona. Pero seamos claros y enfáticos en mencionar de que en pacientes no hospitalizados con COVID leve moderado, la recomendación es en contra del uso de dexametasona o cualquier otro corticoide. La evidencia es A3. Diferente a pacientes hospitalizados sin suplemento de oxígeno.
La recomendación en este caso sigue siendo también contra, tanto para el uso de dexametasona como para otros corticoides, también con evidencia A. Pero en el grupo ya de pacientes hospitalizados con requerimiento de oxígeno, con oxígeno alto flujo o ventilación no invasiva o en ventilación mecánica o ECMO, la recomendación del uso de dexametasona y el uso de remdesivir en el caso de oxígeno de alto flujo termina siendo también relevante. Ok, este es el estudio Recovery, en el cual podemos ver que este es un estudio open label, randomizado, multicéntrico, en pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19, en el cual podemos evidenciar que el beneficio mayor en supervivencia en pacientes que requieren ventilación mecánica, la mortalidad al día 28 fue 29.3% en el brazo de dexametasona versus 41.4% en el brazo de cuidados estándar. Entonces, es evidente en la gráfica que menciono, en pacientes con ventilación mecánica, el uso de dexametasona termina siendo realmente relevante para su utilidad. Bueno, tocilizumab es otro medicamento inmunomodulador a mencionar dentro de este grupo de alternativas terapéuticas. Y los estudios REMAP-CAP y Recovery también nos dan las recomendaciones o sostienen las recomendaciones sobre este medicamento. El panel recomienda el uso de tocilizumab a dosis única de 8 miligramos kilogramo hasta 800 miligramos en combinación con dexametasona en ciertos pacientes hospitalizados que exhiben descompensación respiratoria rápida debido al COVID-19. Entonces, pacientes que han sido hospitalizados, quienes han sido admitidos en UCI con requerimiento de ventilación mecánica, ventilación no invasiva o oxígeno suplementario de alto flujo, se recomienda esta combinación en la cual se puede asociar tocilizumab con dexametasona con una evidencia B2A. Del mismo modo, aquellos pacientes que no ingresaron a UCI, pero que sí presentan un incremento rápido de necesidad de oxígeno, que requieren ventilación no invasiva o oxígeno suplementario de alto flujo, y tienen un incremento significativo de marcadores inflamatorios como es la proteína C reactiva en un valor mayor o igual a 75, también da una evidencia a su uso de una recomendación B2A. Entonces, tocilizumab también termina siendo una alternativa asociada al dexametasona para poderlo emplear. El otro grupo de medicamentos son los productos anticuerpos anti-SARS-CoV-2. Entonces acá solamente tenemos al plasma convaleciente y un nuevo grupo de medicamentos que son importantes, como mencionaré más adelante, que es el bamlanivimab y el casirivimab. Estos medicamentos son de alguna manera una herramienta que están emergiendo para la utilidad fundamental en estos estadios donde nos quedamos sin alternativas terapéuticas, como son las etapas tempranas de la enfermedad, esos cuadros leves a moderados, cuando nos van a buscar y nos dicen qué alternativa, qué podemos darle a nuestros pacientes, y donde dexametasona, que hemos visto es la mejor alternativa que existe, está contraindicado su uso. Nos encontramos ante una herramienta que puede ser útil en aquellos pacientes ambulatorios. Entonces, ¿qué nos dice en relación a estos medicamentos Elena Yage? Nos dice que si bien la data es insuficiente para recomendar a favor o en contra, FDA ha autorizado su uso de emergencia. ¿Qué nos dice la ITSA? Nos dice que en paciente ambulatorio con COVID leve a moderado de alto riesgo para progresión a enfermedad grave, se sugiere utilizar este medicamento. Resulta ser mejor a no utilizar. Y en pacientes que estén hospitalizados con COVID grave, sugiere una recomendación en contra, especialmente a usar uno de estos medicamentos de forma monoterapia. Entonces, bamlanivimab, en el estudio BLASE-1, podemos ver que nos muestra en esta tabla, en esta imagen, cómo el uso de diferentes dosis de este medicamento, podemos ver la reducción fundamentalmente de la carga viral en estos pacientes. Entonces vemos que comparado con placebo, tanto usando dosis de 700, de 2800 o 7000 miligramos, encontramos realmente una reducción sobre el placebo. Incluso en la dosis de 2800 miligramos encontramos una reducción de menos 0.53 sobre la base de 3.47. Entonces hay realmente una reducción en la viremia mucho más significativa. Y en el resultado secundario de este mismo análisis encontramos que al día 3 y al día 7 también encontramos diferencias significativas en la reducción con el uso de este medicamento anticuerpo neutralizante. Y en relación a la hospitalización, podemos ver que el uso de este medicamento también disminuye la incidencia de hospitalización en estos pacientes. Mientras que en el grupo placebo hubo una incidencia de 6.3, en el total del grupo del medicamento fue de 1.6.
Entonces, los anticuerpos monoclonales anti-SARS-CoV-2, como es el Bamlanivimab y el Casirivimab, pues terminan teniendo por el NIH una recomendación actualizada para el 8 de abril de este año que dan a favor una evidencia de A2A, pero combinado. Del mismo modo, para el otro medicamento, con una combinación. Debido a la data clínica limitada relacionada a la reducción de la susceptibilidad de variantes SARS-CoV-2, particularmente existe una mutación, el E484K. Entonces, el panel recomienda contra el uso de monoterapia de este tipo de medicamentos. El panel también está en contra del uso de anticuerpos monoclonales para pacientes hospitalizados, a menos que sea como parte de un ensayo clínico. Estos son los grupos o los criterios de riesgo de emergencia para autorización de los medicamentos de estos anticuerpos monoclonales, ¿no? Definitivamente va indicado, si bien de manera ambulatoria, pero fundamentalmente a ciertos grupos de alto riesgo, como podemos mencionar en la siguiente tabla. En conclusión, quiero dar 5 puntos en relación a esta ponencia. Uno, a pesar del conocimiento actual obtenido sobre el SARS-CoV-2, todavía no se dispone de un tratamiento efectivo para etapas tempranas de la enfermedad y en pacientes ambulatorios especialmente. Dos, los tratamientos recomendados en la actualidad son menos que los no recomendados, como podemos ver en el panel de NIH y de ITSA. Tres, es importante conocer la medicación recomendada y aplicada de acuerdo a la etapa de la enfermedad, sea ambulatorio o hospitalizado, para alcanzar los objetivos terapéuticos esperados. No olvidemos dexametasona. Si el estudio solamente nos hubiésemos basado en dexametasona de manera hospitalaria y tratar de extrapolar a nivel comunitario, pues pudo ser un grave error. Sin embargo, este estudio comparó en diversos grupos realmente de severidad, nos pudo dar incluso que es en contra, es peligroso usarlo en pacientes que no requieren suplementación oxigenatoria o en cuadros leves a moderados. Como cuarta conclusión, cierta medicación recomendada no está disponible o el acceso a ellas es limitado, especialmente estos nuevos anticuerpos neutralizantes que resultan como una alternativa en ciertos grupos de alto riesgo, pero que su disponibilidad de acceso puede ser limitado en nuestros países. Y 5, desde la perspectiva científica, definitivamente la experiencia de esta pandemia resalta la importancia de generar evidencia científica local, de acuerdo a los tratamientos empleados durante la emergencia, como es la actual pandemia COVID-19. Todos los hospitales hemos empezado a usar de alguna manera diversos medicamentos desde que arrancó la pandemia. Algunos ya han sido retirados basados en la evidencia, pero probablemente todos podemos generar prontamente evidencia también local que contribuya a dar solución pronta a nivel mundial sobre esta pandemia y obtener resultados mucho más categóricos sobre estos medicamentos. Muchas gracias por su atención. Es lo que quería compartir de una manera rápida lo que tenemos en la actualidad o las recomendaciones actuales en relación a las alternativas terapéuticas contra el SARS-CoV-2 COVID-19 y quedo al pendiente de las preguntas que pudiesen surgir al final de toda la conferencia y doy pase al doctor Mansur, quien continuará con la siguiente presentación. Muchas gracias, buenas noches.